Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar, gracias por su dedicación a las clases a pesar de las actividades múltiples sociales que tenemos. Empezamos. Ya les había advertido, en esta sesión nos vamos a dedicar fundamentalmente a los elementos de competencia. ¿Por qué? Porque su tarea pues también resguarda hasta el desglose de los elementos de competencia. ¿Ya? Eh, Todavía no he revisado cada uno de sus documentos en este Drive que les he brindado, este documento en Drive, compartido individualmente con cada uno de ustedes. Lo voy a hacer entre mañana y el sábado, ¿ya? Entonces van a poder hacerlo hasta el sábado, digamos, para hacer precisamente ese ejercicio previo antes de desarrollar la tarea, ¿ya? Es un espacio que de alguna manera me permite advertir cómo les está yendo y si es que efectivamente hay elementos que no corresponden, pues es pertinente decirlo antes, ¿no? Ahora, si alguien tuviera alguna duda así muy específica, muy concreta o efectivamente no le dificulta, pues tenga la libertad también de escribirme de manera particular. Voy a dar ejemplos todavía sobre estos elementos de competencia al principio, ¿ya? Y después vamos a hacer un ejercicio para que ustedes desarrollen un ejercicio de desagregación de elementos de competencia, ¿ya? Fundamentalmente en eso vamos a trabajar en esta sesión. Entonces, nuevamente, no me voy a cansar de ir repitiendo esta lógica de desagregación analítica, ¿ya? Partimos de la competencia, ¿ya? Y pues a partir de la competencia, nosotros desagregamos estos elementos de competencia, pero ¿qué son estos elementos de competencia? De alguna manera también son grandes habilidades, ¿ya? O desempeños que voy a desarrollar dentro o son derivados de la competencia, son menores en envergadura, en disposición, en tamaño. ¿Quién define qué es un elemento? Pues no es fácil definirlo y no hay una gramática y ni una estructura específica para poder decidir de pronto qué magnitud, qué envergadura le voy a efectivamente dar a cada elemento de competencia. Y hay muchas preguntas que vamos haciéndonos. Cada elemento de competencia, por ejemplo, tendrá que tener la misma extensión, la misma magnitud, tendrá que tener la misma profundidad, la misma intensidad. Entonces acá, o sea, no hay una respuesta para eso, ¿ya? De alguna manera se deja abiertamente el sentido de qué tipo de continente va a ser este elemento de competencia. A ver si es que, por ejemplo, le vamos a dar una imagen un poco más gráfica. Un elemento, pues, podrá ser un bañador, ¿no? Hablando de este continente. Otro elemento, pues, podrá ser, no sé, tal vez una regadera, ¿no? Ambos estamos conteniendo de alguna manera un líquido, ¿ya? Otro elemento será otro continente de otro tipo, puede ser un balde. Otro podrá ser una botella, es decir, ¿no? Son diferentes continentes, ¿ya? Entonces, ¿quién define los límites de cada uno de sus elementos de competencia? Pues los van a definir en función también de sus saberes. Ahora, pueden haber elementos más grandes, elementos más pequeños, elementos que les van a cubrir, por ejemplo, 5, 6, 7 sesiones, 10 sesiones, elementos que serán quizás más concretos de 2, 3 sesiones, ¿ya? No hay un criterio para establecer cuál es la lógica que tenga, entonces, coherencia y unidad de sentido, ¿ya? Entonces, volviendo a la imagen esta de los continentes, si es que mis saberes y lo que yo voy a desarrollar en este elemento corresponde más a que puedan estar dentro de un bañador, pues voy a usar precisamente un elemento más grande, un continente más grande.
Pero sin embargo, si esos saberes, contenidos son mucho más específicos, más preciados, pues los colocaré dentro de una botella. Ya les daré precisamente toda esta cobertura de protección. Y para eso efectivamente implica saber dominar toda la urdimbre del contenido que vamos a desarrollar. ¿Cómo organizamos ese contenido? Es mejor efectivamente saber qué es lo que vamos a hacer. Y para eso precisamente nos ayuda mucho ese trabajo previo de contextualización. Porque lo que estamos haciendo acá es un proceder de desagregación analítica. Estamos deduciendo, ¿ya? Porque quizás el otro camino fuera inverso, partir de estos saberes, ¿ya? Partir de los saberes, organizar los saberes, y en función de estos saberes aglutinados, organizados, recién identificar nuestros elementos. Y después, recién de identificados nuestros elementos, proceder a la competencia. Puede ser que funcionemos más por esta otra lógica, por la lógica inductiva, de lo particular a lo general. Pero nosotros desarrollamos metodológicamente la lógica deductiva, es decir, ¿no? Miramos de alguna manera ese horizonte más general que es nuestra competencia y en función de esa nuestra competencia, pues de alguna manera estructuramos. ¿Por qué? Porque nuestros saberes siempre pueden ser versátiles, funcionales. Los saberes los vamos a ir modificando. Nuestros elementos podemos ir cambiando. Lo que va a ser más difícil cambiar es la competencia. Entonces, por eso empezamos redactando nuestra competencia. De alguna manera, arriesgándonos a perfilar, aun sea una función más general, una macrohabilidad más genérica, que después para cumplir con esa finalidad, con ese desempeño, con esa macrohabilidad, pues podamos jugar con la reorganización de estos elementos y por ende de la integración de esos saberes por cada elemento de competencia. Ahora, no termina ahí. Esto es, digamos, la parte del contenido, el qué enseñar en esos componentes curriculares. Acá se muestra el qué enseñar y el cuándo enseñar, la secuenciación, ¿verdad? Inmediatamente, nosotros vamos a desarrollar los criterios de desempeño. Según la norma de los que han desarrollado este formato de planificación curricular, antes de los saberes hay que señalar los criterios de desempeño. Para los señores Tobón, Pimienta, García Fraile, etcétera, no les importan los saberes. No es una planificación del contenido. Les importa la competencia, les importa las habilidades. Y estos elementos son, de alguna manera, grandes habilidades que tienen una coherencia de sentido. Por ejemplo, como han visto en los ejemplos de los videos, ya que se les ha pedido analizar, para preparar la torta hay diferentes secuencias, ¿eh? Y una secuencia, pues un primer elemento es desarrollar el mise en place, organizar los ingredientes que voy a desarrollar, calcular. A ver, voy a preparar esta torta, primero entonces necesito y organizo qué ingredientes, qué utensilios, qué instrumentos, qué materiales voy a necesitar. Un segundo momento, un segundo elemento, y es otra función. Entonces, ¿qué le da coherencia al elemento de competencia? La unidad de sentido. Este concepto de unidad de sentido viene de la lingüística, ¿ya? Es precisamente un concepto que resguarda la coherencia textual, la unidad de sentido, ¿ya? Que obviamente tienen las estructuras narrativas, pero por ejemplo, si leen una novela, puede tener cualquier estructura por capítulos, por partes, por párrafos, etcétera. Ahora hay formas contemporáneas más abigarradas, más complejas de identificar, pero por ejemplo en las obras clásicas, pues diferentes capítulos hablan de alguna manera de un acontecimiento, de un escenario, o más bien hacen esa diferenciación por escenario. Esos, esa unidad de sentido van a ser otros elementos de competencia. Por eso no hay un margen de extensión. Lo que dicen estos señores es que esa unidad de sentido, antes de desarrollar los saberes, deberíamos pautarlos por criterios de desempeño, que son habilidades menores en último nivel de concreción
susceptibles de ser observadas y evaluadas. Tiene mucha sinonimia con la pedagogía por objetivos. De hecho, nos ha cambiado la lógica, la tónica, porque tanto los criterios, no, bueno, los criterios de desempeño están enfocados en resguardar el logro del elemento, es decir, en resguardar la evaluación, pero no está enfocado en la evaluación a secas, sino en desarrollar estos criterios de desempeño. Y recién de desarrollar los criterios, se desarrollarían los saberes. Hemos tenido una discusión cada vez, pero yo estoy 5 años y acá, son 10 versiones que estoy de profesor en este curso, y cada vez hemos tenido precisamente una discusión de que primero, ¿no? Seguimos la pauta normativa de decir competencia, elementos, criterios y recién saberes, o mantenemos la estructura original con la que se formuló el curso, ¿no? Que es competencia, elementos, saberes y recién criterios. Entonces, no hay de alguna manera, no hay un estudio que valide esto, pero sí, digamos, hay una experticia por parte de los docentes que han creado el programa, algunos todavía se han mantenido, de que efectivamente cuesta más identificar los criterios. Y cuando identifican los criterios, después se pierden la organización de los saberes. Entonces, es por eso que como de alguna manera tenemos los saberes, los profesores siempre han organizado sus planes en función del contenido, ¿ya? Ustedes de alguna manera tienen la referencia y han sido formados en función de un contenido, no en función de habilidades. ¿Se entiende eso? No han ido, van a aprender tal cual, van a aprender a investigar, van a aprender a recolectar información, van a aprender a procesar información. No, era chi cuadrado, tabulación, tema tantos, encuesta. O sea, nos han enseñado por temas. Y claro, nosotros hemos organizado nuestra capacidad en función precisamente de recoger esos temas para emprender determinado tipo de acciones, ¿no? Pero no nos han formado en función de habilidades ni de desempeño. Nos han formado por temas. O me equivoco, o alguien ya le han formado de alguna manera en desarrollando habilidades. ¿Me están escuchando? ¿Están por acá? Sí, Sí, se está escuchando. Ya, gracias. Entonces, eh, esto es lo que les digo, no nos han formado resguardando precisamente este cuerpo de habilidades. Nuestro interés son esas habilidades, esas funciones, esos desempeños. Y vamos a después funcionalizar esos desempeños, porque los saberes los podemos sumar, quitar, los saberes van a ir creciendo, las investigaciones nosotros mismos como investigadores, nosotros mismos con una nueva lógica podemos reorganizar el contenido. Lo importante es resguardar precisamente estos desempeños. Esta es quizás la parte más difícil, donde van a ir, van a volver, van a ir, van a volver. Han equivocado cuando hagan los saberes, entonces, pucha, este saber debería ser de estos dos elementos, entonces, ¿cómo los parto? Esas preguntas van a aparecer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo un listado de contenido, porque nuestras asignaturas no son tan claritas como para desarrollar un listado de contenidos, ni tan concretas como para poder decir, este es el único proceso y la única manera de poder desarrollar el aprendizaje de esto o la enseñanza de esto. No, una asignatura es algo muy complejo, ¿ya? Entonces es por eso que resguardando que tenemos todavía esa lógica de los saberes, de los contenidos, es que primero trabajamos los saberes y después recién los criterios, ¿ya? Pero esto, como les digo, en el patrón técnico, ¿ya? De cómo está desarrollada la metodología de este enfoque socioformativo complejo de la planificación por competencias, primero deberíamos desarrollarlos y recién entonces los saberes, ¿ya? Los criterios obviamente tienen que resguardar el cumplimiento del elemento de competencia, pero tienen que acreditar que estamos dominando los saberes. Y es recién los criterios van a tener sí, estas evidencias que son los medios de verificación que van a comprobar si efectivamente hemos cumplido o no con estos criterios. Y estos criterios respaldan los saberes, respaldan.
Es eso. Bien. ¿Alguna duda antes, alguna consulta acá? Yo tengo una consulta. O sea, cuando elaboramos nuestros elementos de competencia, dice que cada elemento de competencia se va a constituir en una unidad de, De aprendizaje. de, de aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos, si identificamos cuatro elementos de competencia, toda la materia, aunque sean 120 horas, van a tener solo cuatro unidades. O sea, Solo ¿es cuatro posible eso o unidades. tiene que tener? Ok, Sí, ya. sí. Solo Eso. mínimo tres. ¿Ya? Por recomendación técnica, mínimo tres, Alejandro. Ok, gracias. ¿Ya? Solo tres. No tiene que tener cuantos temas tengas, ¿no? Es que ahí está donde se rompe esa lógica del contenido. Porque, por ejemplo, digamos en tu caso, enología, todo, por ejemplo, este servicio de cata de vinos puede ser todo un elemento, ¿no? Ahora, tengan cuidado porque a veces funcionalizan, este es un contenido específico, por lo tanto va a ser un elemento, y es muy fácil hacer esa adaptación, ¿ya? Pero vean efectivamente la pertinencia y la unidad de sentido, la unidad, ¿ya? Tal vez hayan cosas que efectivamente como contenido se puedan juntar. Lo bueno de tu asignatura y que en general las asignaturas técnicas organizan el contenido en función de este tipo de habilidades, ¿ya? Entonces resguardemos esas habilidades para organizar también la estructura de secuenciación de estos elementos y de estas unidades de aprendizaje. Eh, Hemos escrito nuestra competencia, hemos hecho ese ejercicio, ¿no? De revisar al menos una competencia de las que habíamos producido. No tienen que hacer nada. Luz me preguntaba, ¿vamos a volver a cargar ese ejercicio? No, no, no lo tienen que volver a cargar. Simplemente un ejercicio que lo han hecho y que, bueno, es simplemente una práctica. Ya no tiene nota, nada. Pero es para que se den cuenta de la producción de la competencia, que además de ser compleja, porque tiene que responder con coherencia a toda una asignatura, tiene que estar construida resguardando una secuencia de estos cuatro componentes, ¿ya? Y los elementos de competencia, que son, ¿no? Desempeños menores de la competencia, pues están exentos de la finalidad. Solamente la Un favor, competencia se perdón. redacta con No sé si finalidad. soy solo yo, no sé si soy solo yo, pero en la imagen compartida me salen unos bloques, plomos que me tapan parte de la figura. No sé si es solo en mi computadora o a ¿Cuáles ustedes les bloques? pasa lo mismo. Es como algo plomo, ¿Dónde? así. ¿En qué Justo parte? donde tiene ahorita el mouse, Es tu cámara. toda esa parte recta, esa parte de abajo, ahí abajo. Entonces no veo Ay, bien. espera. Eso. Ahora ya no está. Ahora sigue, ¿Dónde? está desapareciendo. Ahí sigue, oh, ahora está cubriendo todo. Ahora Siguen habiendo algunos, ¿no? En este momento. les pasa a todos lo mismo. Sí, pero Sí, son sí, a mí aquellas, también me pasa. sí, son aquellas ventanas que no está compartiendo con nosotros, pero usted las puede ver. Ahora les paso un cuadrado al centro, Sí, un rectángulo. exacto, sí. Son las funciones del zoom que no puedo sacarlas, ¿no? Este recuadro, por ejemplo, no sé si apareció un recuadro arriba, cuadrado o rectangular. Sí. Sí, Esa es aparecen. Tal vez se pueden desplazar. es la cámara, bueno, lo voy a sacar a un lado. Bueno, lo dejaba prendido por haberlos. Y este otro no sé. Gracias Ahí, por... ahí está mejor. Ah, no, oh, ya. Oh, oh, no. Veamos. Peor. No, sí está peor, yo sé que está peor. Es raro. No debería pasar.
Ahí tapa algo, Mm, La verdad ya se ve el contenido de las diapositivas. ¿no? Pero tapa, todavía hay recuadros que aparecen grises. Sí. Sí, no tapan Ay, gran qué parte raro. del contenido. Es que no puedo sacarlos. Esto es la barra horizontal es la del zoom, no puedo retirarla. La cámara sí, digamos, la puedo hacer a un lado, pero esto no. Qué raro, es la primera vez que pasa. Sí, sí, es que no sé, el zoom va cambiando. Espera. mm, Ay, ay, tampoco. mm, Lo siento, no sé qué es lo que está pasando. Ya, voy a procurar de que estos recuadros no interrumpan. Entonces, simplemente como gramática, acá sí se les dice la gramática de redacción, ya la forma, la secuencia de redacción, tanto de la competencia como de los elementos, pero no se les está diciendo qué efectivamente es la competencia y cuáles deberían ser los elementos. Es que ese es un trabajo muy, de alguna manera, particular en función precisamente de la versatilidad y del reconocimiento de sus asignaturas. Ayuda, así decir, el verbo tiene que ser aplicado de acción el objeto en relación con la naturaleza o de alguna manera, ¿no? Lo que se va a desarrollar en el contenido amplio, ¿no? La condición de referencia precisa, etcétera. Pero ya la definición de esto es un trabajo así muy, muy, muy particular. Ay, les voy a mostrar unos ejemplos, ¿ya? La anterior sesión les presenté un ejemplo de, un ratito, a ver, voy a dejar de compartir, voy a volver a presentar. ¿No? Ahora, ven los cuadraditos. No, ahora está bien. Se ve todo. Ay, qué raro. Y ahora sí hago el chat del Zoom, ven un cuadrado grande. No, Ah, ve. Entonces, tal vez era un problema del PowerPoint. Ya, ahora sí. Esta, es, como les decía, estos son trabajos reales, ya pueden tener imperfecciones, ya que se las han hecho pasar, porque claro, uno no interviene en decir, bueno, corregí esto, no me has hecho caso, no, punto. Y para cada uno de ustedes, si esto es coherente, pues está bien. Investigación de mercados, es de un ingeniero comercial de Sergio Pérez. ¿Ya? ¿Cuál es su competencia? Realiza investigaciones de mercado para la toma de decisiones de marketing, empleando técnicas y herramientas de recopilación, sistematización e interpretación. ¿Cuáles son sus elementos? Describe el proceso de la toma de decisiones de marketing. Aplica las diversas técnicas y herramientas de recopilación de datos. Recopila información útil para una investigación en concreto. Sistematiza datos obtenidos. Describe sus hallazgos, propone soluciones a los problemas del marketing de una organización. Hay condición de referencia en cada elemento. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Mis elementos en su, o sea, aparte de que ya estén bien escritos, aparte de que estoy cubriendo de alguna manera toda la asignatura, en su interrelación, secuencia, ¿ya? Porque los elementos es, voy a empezar enseñando el uno y voy a terminar con el último. No es que primero empiezo con el 5 voy al 2 no es un listado de viñetas. Tiene un orden secuencial, ¿ya? Entonces, en esa secuencialidad, estoy cubriendo adecuadamente la enseñanza de cada uno de estos desempeños, que son grandes desempeños también, pero menores que la competencia, pero que en su interrelación e interdependencia cumplen
con la competencia o permiten lograr la capacidad de adquisición de esta macro habilidad? Esa es la pregunta. Acá yo le podría decir, pero el 2 podrías juntar con el 3. No, me dice, ¿no? Porque acá primero, según sus saberes, ha descrito cómo de alguna manera, se desarrollan, en este caso, los instrumentos o las herramientas de recojo de información. En estas son técnicas específicas de recojo para que la información no esté contaminada y le ha dado mucha importancia a eso. Muy bien, se respeta, o sea, perfectamente. Por eso cada plan, por la misma asignatura que vayan a trabajar, va a responder precisamente a la propia visión particular de cada uno de ustedes. ¿Ya? Si tienen alguna observación, me dicen. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Alimentos, ¿ya? Algunos que están trabajando acá con alimentos. Gastronomía, ¿ya? Es alimentos uno, además, ya de la carrera de gastronomía de Álvaro. ¿Cuál es su competencia? Aplica fundamentos y técnicas básicas de cocina para la elaboración y manipulación de alimentos, respetando las normas de seguridad, higiene e inocuidad, teniendo en cuenta las características de los procesos, procedimientos y materiales empleados en cocina. Acá nos hemos peleado un poco, ¿no? Yo le he dicho, pero es que eso de aplicar técnicas, eso tiene que ir a la condición de referencia, el cual debería ser tu desempeño, es ver objeto, ¿no? Tu desempeño es elaborar alimentos. Y es alimentos uno que vas a aprender ahí, le vas a dar elaborar alimentos. Y él me dice, no, porque alimentos uno es una asignatura del plan de estudios. Él estaba viendo toda la estructura curricular. Yo estaba viendo la materia. Y él me dice, esta es la primera asignatura del primer semestre. Entonces acá no es la importancia, la competencia no va a ser que produzcan alimentos. Eso van a ser en alimentos 6, en alimentos 7 o en alimentos 4. ¿Ya? Acá lo importante es que aprendan estos fundamentos y técnicas básicas de cocina. Ese es el objeto de esta asignatura. Entonces es importante que ubiquen también su asignatura en función precisamente de ese tramado curricular, en qué nivel está, con qué otras asignaturas se interrelaciona. ¿Ya? No vamos a ir nosotros a evaluar eso. Vamos a ver simplemente la coherencia, la solvencia y la concadenación lógica de sus componentes. Pero claro, si ustedes se presentan con un plan en primer semestre que directo ya van a hacer, ¿no? Producir alimentos como si estuvieran compitiendo en un MasterChef, no los van a aceptar. Les van a decir, señor, su plan no es pertinente para este nivel, ¿ya? Entonces, lo he hecho muy bien. Él me ha detallado. Acá lo que me interesa es que simplemente aprendan estos fundamentos y técnicas básicas de cocina. Muy bien, ¿cuáles son sus elementos de competencia? Reconoce el entorno del trabajo en cocina a nivel operativo y de gestión. Identifica procesos, procedimientos y materia prima básica empleada en la cocina. Aplica técnicas de corte con el cuchillo en diferentes hortalizas y frutas. Procesa alimentos. Elabora preparaciones básicas, fondos, salsas, madres, ligazones y emulsiones. Prepara proteínas. Bueno, va a cocinar, va a elaborar alimentos, pero en un nivel básico. Pero, por ejemplo, miren, le ha dado él toda una unidad a lo que es el corte con el cuchillo. Nos vamos a concentrar de acá a acá, porque además cada elemento tiene una temporalidad, ¿no ve? Ha dicho de acá a acá, digamos, 10 sesiones, 4 sesiones, 5 sesiones, no sé. Nos vamos a dedicar a aprender a manejar el cuchillo. Es para él importante. Otro. Este me gusta. Es de un ingeniero agrónomo, de Rudy Vera. Cálculo 2 es la materia. ¿Ya? Y claro, cálculo es difícil meterse a un plan por competencias en cálculo. ¿Por qué? Porque son asignaturas duras.
Además, están estructuradas por una definición de contenido. En cálculo tienes que saber esto. Es como decir, a ver, en aritmética no sabes qué son las operaciones básicas o no sabes cuál es la ley de los signos. Eh, Son cosas que efectivamente son duras. No sabes derivar integral, ¿no ve? No sabes ecuaciones diferenciales. Eso aprendes en cálculo. Ahora, ¿cómo lo aprendes? Acá lo ha desarrollado de manera alterna. ¿Cuál es su competencia? Aplica modelos matemáticos. ¿Para qué? La finalidad está en función de su carrera, para mejorar la calidad de producción agrícola y pecuaria en situaciones que representen las necesidades reales planteadas por la comunidad, la empresa, la institución o el municipio del área rural. ¿Cuáles son sus elementos? Identifica los problemas que se presentan en la vida profesional y que se puedan resolver con idoneidad usando aplicaciones del cálculo integral y diferencial en el campo agrícola, pecuario, técnico. Emplea métodos de cálculo mediante integrales simples, múltiples, definidas e indefinidas con precisión y responsabilidad en el campo de procesos agroindustriales, agronómicos y agrícolas. Maneja programas computacionales de análisis matemático en función de las variables de respuestas recopilados en el terreno, canales de riego y rendimientos en la cadena de transformación del producto. Determina y entiende el uso del concepto básico de derivadas parciales, ecuaciones diferenciales y su utilización como herramienta facilitadora en la solución de problemas, etc. Le ha dado otra lógica, le ha dado una suerte de funcionalidad a estos problemas que va a identificar dentro del ámbito profesional específico. No ha hecho ejercicios genéricos. Le ha costado mucho después meter el contenido en estos elementos, sí, porque son estructuras disciplinarias más cerradas. Pero en su caso generalmente no va a pasar eso, ¿no? Porque sus materias efectivamente están desarrolladas o más bien contempladas para involucrarse con la realidad. Física. A Jesús. A ver, ¿dónde? Dos verbos. Ah, en el último. Aquí es una licencia. Debería ser solamente determina, ¿no? Esto de comprende está por demás, pero lo ha mantenido, ¿no? Yo no lo voy a editar. Es una licencia que se ha dado, de que efectivamente no está bien. ¿Está bien, Bien, Jesús? licenciado. Ok. Sí. Sí, sí, es una licencia. O sea, lo ha mantenido, borrar eso, no, no le puedo obligar, ¿no ve? Así, nada más. Física, laboratorio de física de Ángela Barras, ¿no? Les he dicho que los que siento que los estudiantes más disciplinados son los físicos. Han sufrido mucho para salir profesional. Es una carrera muy dura, muy, muy, muy dura. Claro, todos son así, han desarrollado, son grandes maestros porque además están enfocados para enseñar la física. No van a trabajar acá haciendo física experimental, pues tienen que lamentablemente esforzarse para ser profesores de física. Y en algunos casos algún laboratorio, alguna empresa, una minera, los contrata para algunas cosas puntuales, ¿no? Pero no hay ítems para físicos, ¿no? Entonces tienen muchas habilidades natas o cosechadas a lo largo de su proceso formativo, vinculadas al aprendizaje, la enseñanza de la física. Esta es una física aplicada, es laboratorio de física, ¿ya? Entonces, en este laboratorio, fundamentalmente es el laboratorio de electricidad. Hay un laboratorio de dinámica, si no me equivoco, otro laboratorio de cinemática, dinámica, otra cosa. Pero este es específicamente de cuestiones vinculadas al campo de la electricidad. ¿Cuál es la competencia? Desarrolla diseños eficientes de circuitos eléctricos avanzados para solucionar problemas vinculados a la electricidad y la electrónica, utilizando tanto marcos teóricos como herramientas, como experimentales basados en las leyes del electromagnetismo, aplicando análisis matemáticos, herramientas tecnológicas y redacción de informes detallados de laboratorio. ¿Cuáles son sus elementos? Calcula la relación funcional entre el potencial y el campo eléctrico. Identifica la dirección de la magnitud vectorial campo eléctrico. Maneja fundamentos físicos de las fuentes de tensión continua.
Determina los valores de la resistencia y la resistividad eléctrica. Identifica la relación funcional entre la resistencia eléctrica de un conductor y su temperatura. Maneja de manera eficiente equipos complejos de rayos catódicos. En este caso, ella no podía salirse de los experimentos que hacen, ¿no? Nos decía, se tienen que hacer 9 experimentos. O sea, son 20 sesiones, 2 sesiones introductorias o una introductoria y una final. Y en las restantes 18, cada 2 sesiones hay que hacer un experimento y ya está definido, no lo voy a cambiar. Entonces, ¿qué ha hecho? Se ha agarrado precisamente, juntado los experimentos en función precisamente del dominio teórico. Y esto los ha convertido precisamente en sus objetos. Claro, si vas a hacer un plan que después es medio ideal hipotético, bueno, lo puedes hacer, ¿no? Pero ella dice, pero es que esto no va a servir para la carrera. Entonces ahí hay mucha astucia también de ustedes que efectivamente tienen que utilizar este proceso formativo para ya efectivamente tener una herramienta adecuada de postulación o de emprendimiento laboral. Derecho. Es- Licenciado, una preguntita sí, del anterior. sí, Estaba viendo sus elementos de competencia sí. y analizando todos ellos, yo no veo en qué punto se cumple la competencia general, es decir, los diseños. Porque están resguardados precisamente en función de la experimentación. Los diseños eficientes de circuitos están en relación con estos experimentos que tienen que hacer. Mm, Va por ahí. es que, ay, ay, ay. Yo más lo estoy viendo por el lado en el que todo el contenido que tienes de experimentación para conocer ciertos campos Ujú, y diseño más que todo se trata de aplicar todo sí, lo que ya se ha visto en algo, ¿no? claro, pero Y todos también estos esa parte diseños eficiente. eficientes de circuitos eléctricos avanzados, todo, bueno, todos estos de alguna manera están en relación con el objeto, ¿no? Porque es un experimento, ¿no? De la relación funcional entre el potencial y el campo eléctrico vinculado a lograr esto, el objeto de la competencia. Mm, ok, dudo un poquito, Sí, sí, pero sí se le... está bien, como te digo, o sea, tú eres más, creo que tienes mucha más pertinencia para poder hacer un comentario porque vienes precisamente del campo de la ciencia y tecnología, ¿no? Está bien. Mm, pero sí se entiende. Muchas gracias, licenciado. Este de derecho, por ejemplo, garantiza, ¿no? Derecho de, bueno, procedimiento penal uno de un abogado. Garantiza el procedimiento penal para la defensa de los intereses tanto de la víctima como el denunciado. Garantiza el procedimiento penal. Bonito. Analizando las etapas, identificando actuaciones según el marco normativo. ¿Cuáles son sus elementos para lograr esta garantía del procedimiento penal? Identifica el marco normativo que regula el procedimiento penal. Identifica cómo está estructurado el proceso penal en Bolivia. Inicia procesos penales. Actúa en la etapa preparatoria. Despliega actuaciones procesales penales. Hay un derecho, perdón, un procedimiento penal 2 donde se da continuidad, ¿no? Pero efectivamente garantizando el resguardo de la competencia. Ahí, ahí con los ejemplos. Tengo algunos más, los voy a mostrar después. ¿Han podido redactar su competencia? Pregunta. Mm, más o menos anda por ahí. Ya. Los voy a agrupar en los mismos grupos de la anterior semana, perdón, sesión, y
y van a comentar porque de alguna manera tienen cierta afinidad disciplinar entre ustedes, solo que ahorita no están todos. En un minutito y termino de colocarlos en los grupos pequeños. Perdón, Luz, ¿con quién estaba acá? Está. Le hice una consulta, tengo Sí, una duda del último caso que puso de derecho de la competencia y sus elementos de competencia. sí. El verbo inicia procesos penales. ¿Mm? mm, ¿Está bien el verbo de iniciar? Porque en la materia no sé si sería mejor simular un ejemplo, procesos penales, como además dijo que tiene que ser secuencial los Claro, pero no elementos son, pero de... son como la competencia, son actuaciones en la vida real, no pueden ser situaciones de enseñanza-aprendizaje. Simular es una práctica, de alguna manera, una modelización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá son habilidades menores igual para la vida profesional. Entonces estaba confundida por los elementos de competencia, como indicó que deben respetar a la competencia, que además deben ser secuenciales en el tema que cómo lo vamos a organizar y cómo lo vamos a enseñar. Sí, Pero ahorita me está diciendo que es cómo se va a aplicar en la vida laboral. bueno, cuando hacías referencia y alusión a esa secuencialidad, es que primero no vas a desarrollar el primer elemento. El primer elemento tiene un conjunto de saberes, tendrá su metodología y tendrá precisamente su carga horaria. Después vas al siguiente, al siguiente, al siguiente. Pero cada Claro, elemento pero es una ahorita, actuación, es un desempeño menor para la vida profesional, no es para el ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. ya, ahora ya ¿Ya? me queda más claro, gracias. Ya. Está bien entonces en ese caso el inicio. Sí, pues el que tiene la capacidad de saber iniciar los procesos, ¿no? Ya, sí, ahora entiendo, gracias. Ok, ya. Noelia, no está Omar, te vas a ir a trabajar en la sala uno, por favor, con Abigail y Carolina, donde no está Nelson, Está bien, licenciado. ¿ya? Entonces, vamos, eh, vean entre ustedes si han logrado redactar su propia competencia y coméntenla, ¿ya? Trabajamos 15 minutitos aquí. Adelante, pueden sumarse. A ver, dudas, consultas, preguntas. ¿Tienen preguntas, tienen dudas, tienen consultas? ¿Está todo Bueno, claro? ¿Todas las competencias han sido resueltas? ¿Han trabajado todas, todos? sí, está claro nomás. Sí. Gracias, Jesús. Luz, ¿está claro? Mm, sí, ya he puesto en el Drive.
las dos competencias. Dos, A ver qué le parece. falta de una. Y sí, es que no sé cuál, no me termina de convencer. Y Ya para bueno, ver cuándo lo pueda revisar. sí, mañana voy a empezar. Ok. Ya, ¿tus elementos has avanzado o no? Sí, están hasta los elementos, pero creo que voy a adecuar todavía por el tema de la secuencia. No lo vi, cuando lo hice ayer no lo hice muy secuencial, entonces voy a revisar esa parte, la secuencia. Ya. En tu caso, Carolina, ¿hay dudas? ¿Hay claridad? Am, sí, bueno, la materia que yo seleccioné es biotecnología ambiental y vegetal, y Ujú. desde el nombre nos indica que tiene como dos áreas temáticas, ¿no? Y me costó un poquito integrar en una sola competencia las dos, sin que suenen muy exclusivas, pero creo que ya lo medio logré. No sé, tal vez igual me lo podría revisar Sí, al sí. momento de ver mi documento. Ujú. Am, y nada, creo que básicamente es eso. Muchas gracias. Ya. No hay dudas todavía. Pónganlo en el Drive, en ese documento, para que podamos, bueno, pueda verlo también, ¿no? Y bueno, al final ustedes tienen que quedarse conformes con su competencia. Una pregunta, licenciado. Eh, Sí. He visto que ha asignado ya la primera tarea y era ya hacer los primeros 4 puntos hasta los elementos de competencia, ¿no? ¿Eso tenemos que presentarle en el mismo formato que está en el documento guía o, o es indiferente el formato que usemos? No, no, hay que usar, sí, es medio pesado porque como después de las tablas todo se va a mover. Están desarrollando una aplicación en la escuela de posgrado para que vayan cargando en un formulario y después eso directamente lo ordenen, ¿no? En un formato de impresión, pero eso va a tardar. Eh, no, es así. A ver, lo del Drive es nuestro espacio, es nuestro taller. Es cuando, digamos, tengo mis fotocopias, mi borrador y tengo que hacer revisar, ¿no? Mis avances previos. Eso no tienen que entregar. Eso del Drive es para que nosotros nos conversemos. Lo que tienen que entregar es descargar el documento en Word, ¿ya? Atender la guía, pero descargar, y lo que tienen que hacer el llenado procesual hasta el punto 4.1, digamos, van a ponerle un 4.1 que no lo tiene, de elementos, eso tienen que entregar, pero en el mismo formato del Word, ¿ya? En el mismo, manteniendo ya, después van a ir de alguna manera haciendo los ajustes en ese mismo documento que van a entregar en el Word, Sí, me parece bien. ¿ya? Ok. Sí, no, no es muy práctico, lo sé, y muchos no manejan el Word adecuadamente porque, claro, con las tablas, el centrado, el interlineado se les complica. Y bueno, se ha pedido ya tener una aplicación específica, ¿no? De cosas que ustedes vayan llenando directamente ahí, ¿no? Como en un formulario, en un Google Forms, digamos, y esto directamente lo traduzca en un formato de impresión, pero no, no está eso todavía. Vamos a ver, ¿alguna otra duda? No hay dudas, ¿no? Alejandra, ¿está claro? Sí, sí, muchas gracias, está claro. Ya, ok. Otros ejemplos, ¿ya? Este es de Ingeniería Industrial de Estadística 1, ¿ya? Aplica diversos métodos estadísticos, descriptivos e inferenciales para el procesamiento y la interpretación de datos, considerando la naturaleza cual y cuantitativa de la investigación. Esta es una competencia medio genérica, ¿ya? Medio genérica, no es tan aplicada a la ingeniería industrial. ¿Cuáles son sus elementos? Aplica términos conceptuales, ejecuta medidas de centralización, posición, dispersión, representa datos a través de distintos tipos de gráficos, calcula números, índices simples y complejos,
calcula estimaciones de regresión y correlación simples, realiza cálculos inferenciales, cubre el contenido, organiza las unidades de sentido, que de alguna manera sí tienen integridad temática de contenido mismo, ¿no? Cuiden eso también. Otro. Esta es una asignatura de politología, de ciencias políticas, ¿ya? Formación social latinoamericana. Investiga los sistemas políticos de Bolivia y Latinoamérica para la construcción de un análisis político de la coyuntura regional, basado en el estudio de los procesos históricos, políticos y sociales latinoamericanos. ¿Cuáles son sus elementos? Identifica las particularidades de la composición social latinoamericana durante el siglo XIX, basándose en el estudio de las especificidades de la consolidación de las conciencias nacionales de los países de la región. 2. Clasifica modelos políticos latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX. 3. Determina las consecuencias del periodo histórico y político comprendido entre el 60 y el 85. 4. Desarrolla reflexiones críticas sobre los antecedentes de instauración, agotamiento y consecuencias del modelo neoliberal en Latinoamérica. ¿Quién me puede decir qué lógica ha seguido para desarrollar los elementos de competencia? Su objeto son los sistemas políticos, ¿ya? Pero está basado, ¿para qué? Para construir un análisis discursivo, ¿ya? Como en Bolivia todos somos politólogos, todos, no hay quien, no hay quien. Eso me decía el Cachín, don Luis Antezano, todos son políticos en Bolivia. Y es cierto, ¿no? Todos nos metemos, estamos ahí, no podemos estar exentos. Pero a ver cómo se forma profesionalmente un político, ¿no? Un politólogo. Y acá su objeto, su finalidad es clarita para construir un análisis político de la coyuntura. Pero acá la línea, si se han dado cuenta, siglo XIX, primera mitad del siglo XX, tercera, bueno, desde la mitad hasta el 85 del siglo XX y entre el siglo XX e inicios del XXI, fines del siglo XX y el XXI. Ha desarrollado una suerte de organización cronológica. Es eso. Quizás su objeto, su verbo de desempeño es muy grande, es investiga. Debería ser más bien desarrollo de investigación, ¿no? Sistematiza. No, porque la investigación histórica es diferente, ¿no? No está haciendo recoger datos de la realidad, está haciendo revisar documentos históricos. Bien, vamos a hacer un trabajo en pequeños grupos, ¿ya? Este taller de encuadernación artesanal tiene una competencia, ¿ya? Me he inventado esta tarde esta competencia porque no me gustaba el ejemplo ese del autista. Realiza encuadernados, ¿ya? Para organizar, conservar y ordenar documentos en soporte de papel, aplicando técnicas artesanales tradicionales, criterios estéticos y estructura funcional en su acabado. Esa es la competencia. Y claro, yo no me he dado tiempo de ver, ¿no? De hacer esta matriz de contextualización, así que me he bajado imágenes, ¿ya? Me gusta hacer estas cositas cuando tengo tiempo. Entonces aprendo, veo tutoriales, ¿no? Hay hartas páginas de gente linda que sube sus videos y te enseña cómo encuadernar. Entonces, hay diferentes acabados, ¿no? Diferentes técnicas. Lo que les voy a pedir ahora es que en los mismos grupos escojan una imagen o busquen otra tal vez y ya teniendo la competencia, desarrollen los elementos de competencia. ¿Ya? Van a trabajar en estas carpetitas con la misma recomendación de siempre, con la misma recomendación de que no invadan el documento de otra persona, de otro grupo.
Y por ejemplo, esta sala 1, 2, 3, 5 y 6, la 4 no está funcionando ahorita, ¿ya? Está lo mismo acá. Si quieren, se agarran estas imágenes, digamos, la agarran acá, control C, la ponen acá, la hacen más chiquitita, no sé, ¿no? Pueden usar así, cosas así. Pero acá pueden editar. ¿Cuál es el elemento? Y acá le van a poner un nombre. Es simplemente el nombre de la unidad para que ya se vayan familiarizando. ¿Ya? ¿Cuál sería? Primero tienen que ordenar, ¿no? ¿En qué lógica, en qué orden? Pueden haber otras funciones también, otros procesos. Vean ustedes, ¿ya? Esto, al menos desarrollen cuatro, ¿ya? Hasta cuatro unidades de aprendizaje. Si necesitan más, pues copien la diapositiva, ¿no? Nada más. Volvemos a los grupos, para esto tenemos media hora hasta las 10:10. Perfecto. Ya están, váyanse por favor, media hora puntuales. Listo. Abigail, ¿dónde estabas? Abigail, a ver. Abigail, sala 1. Aileen, Eh, Profe, perdón, una consulta. Estas son salas por área, creo, ¿no? ¿los Por grupos de afinidad, ahora? diré. Sí, por afinidad Sí. disciplinar. Sí, Es que ahorita creo que he visto mi grupo y creo que no soy tan afín a ellos porque creo que ellos son más ingenieros eléctricos, mecánicos y yo soy más informático, otra forma, soy... eres informático, Sí, Antonio. a eso, sí, a eso me Pero refería. estás con Catherine, que es informática igual, ¿no? El otro sí, el otro es eléctrico. Sí, a eso Claro. me refería. Me mantengo en el mismo grupo. A ver, ¿quieres estar con los que están con cuestiones de biotecnología, de alimentos, que es otro grupo? Hay otros que están con cuestiones Mm, de ingeniería industrial, civil, hidráulica, ingeniería ambiental. no, entonces en este caso creo que mejor me mantendré. Sí, hay más afinidad por la precisión más hacia la lógica matemática, ¿no? Pero entiendo que no sea tu área. Con la única que puedes hablar tal Ok, vez con Catherine, ¿no? Con Kimberly. ok, No, ni sí. siquiera, pues, porque ella Mm, igual es electrónica, ¿no? sí, pero lo poco que puedo considerar, dicen es que a veces no, algunas cosas no las logro entender tampoco. Pero No, bueno, si no te sientes haremos un bien, esfuerzo. dime, no te preocupes, ¿ya? Ok, Tranquilo, no hay problema. ya. ¿Me puede asignar otra vez, por favor? Sí. A la 3. Jonathan, ¿dónde estabas? En la 3 estaba. Ya, me he olvidado darles el enlace. 3. Perdón, Jonathan, adelante. Profe, ¿me puede asignar a la sala 3, por favor? Estás ya. A ver, ahora. Sala 1 me parece. Ahora No, sí. Sí, sí. ok. A ver, miraremos. De la sala 6.
Ya, ahí hay orden, hay secuencia. La sala 5. La sala 3. La sala 2. Esto es igual a esta, ¿no? No, parecida. La sala 1. A ver, ¿quiénes han acabado? Acá se han quedado en el prensado, acá en el cocido, acá han llegado hasta armar las tapas, acá también han acabado. A ver, vamos con la 1 y con la 6, rapidito. ¿Qué nos dicen? Abigail, Noelia, Carolina. Bueno, nosotras en el paso 2 como que condensamos muchos pasos, unimos el proceso de doblado de Ah, las hojas, la costura y el prensado. ya, está Por bien, eso, está bien, eso es- acabamos. está bien, ahí han agilizado, ¿ya? Sí, y nada, lo demás era más sencillo, ¿no? Después solamente era preparar las tapas y el último paso es ensamblar las tapas con el bloque de cuadernillos ya preparado. Y también estábamos viendo de aumentar un elemento que era como para añadir elementos decorativos, pero Ujú. técnicamente la tarea era tener un cuaderno, así que lo dejamos ¿No? ahí. Un cuaderno funcional, en este caso, con técnica artesanal, criterios estéticos y estructura funcional en su acabado. Bueno, cumplen Sí, bastante bien. muchas gracias. Claro, esta unidad 2 va a ser grandota, ¿no? Y de hecho Sí, involucra varios procesos internos, ¿no? ¿Ya? sí, lo condensamos todo va en esa misma unidad, ¿no? Como también es un poco coherente porque al mismo tiempo que doblas lo vas a costurar y nada, lo vimos más factible hacerlo de esa forma. Ya. Sí, es coherente, no es al mismo tiempo, pero es coherente. Gracias, Carolina. Vamos con la sala 6, donde estaban Aileen, Fabio, María Isabel y María. Buenas noches, licenciado. Hola, Eh, Fabio. de, de igual manera, nosotros como que comprimimos mucho en, en el, en la unidad 2 más que todo. Fue como para preparar ya todos los elementos de la encuadernación del cuaderno Ujú. para pasar directamente a la siguiente unidad y ya ensamblar todos los elementos de ese cuaderno. Y ya Acá. al final, Ujú. pues la personalización del producto y de acuerdo al diseño seleccionado. Ujú. ¿Dónde creen que está condensado? En el segundo, Claro, acá con lo que dices, prepara los elementos del cuaderno manualmente. Es bastante impreciso el elemento. Mira, no, tú no vas a tener imágenes que referencien, ¿no? O sea, gráficas. Entonces sí, tienes que hacerte entender con palabras. Mientras más específico sea, mejor. Selecciona materiales e insumos de acuerdo a las especificidades del producto, que es un mise en place, ¿no? Digamos, para los productos de gastronomía. Claro, necesitas saber qué vas a utilizar. Perfecto. Ya preparar los elementos que implica corte, doblado, organización, etcétera, ¿no?
Sí, ahí faltaba más especificidad, yo creo. Después creo que sí, en el 3 y el 4 está El bien. 3 también es bastante compreso porque de pronto las técnicas de encuadernado implican varias etapas, pero sí, o sea, hay coherencia, o sea, hay bastante coherencia, ¿no? Si es que la descripción del elemento fuera un tantito más sustancial, no tan escueto, hay coherencia. Podrías desarrollar esta tu clase, tu curso con estos cuatro elementos, ¿no? Primero seleccionar materiales, después preparar los elementos de los cuadernillos, que implica corte, pegado, ¿no? Y después hacer el costurado en diferentes técnicas de costura y prensado, digamos, pegado de las borlas y estas cosas. Pero te faltan las tapas, ¿no? Que podría estar acá. Las tapas podría ser parte de, ¿no? Eso sí es otra función totalmente diferente. No es parte del cuaderno, ¿no? Las tapas se hacen aparte, Ok, ok. ¿ya? No, pero hay orden, hay coherencia. Falta limpieza en la redacción, ¿ya? Pero en cuanto al uso del verbo, pues, el objeto es impreciso igual. Cuiden eso, ¿ya? La condición de referencia debe permitir. En estos momentos, mientras más precisión en el lenguaje tengan, mejor. Después pueden ir limpiándolo, ¿ya? Ok, Eh, gracias, licenciado. gracias, Fabio. Me gusta, en cambio, no es por comparar, pero es inevitable hacerlo, ¿ya? Su redacción no la he comentado porque es perfecta, ¿ya? En la sala uno. Su redacción es perfecta. O sea, está muy bien redactado, está muy, muy, muy bien redactado. Los verbos, el objeto, la condición de referencia, ¿no? Es preciso. La redacción está muy bien. Me ha gustado que le hayan puesto un nombre, porque el nombre generalmente deviene del objeto del elemento. Materiales, herramientas, bueno, nombre de la unidad, preparación de materiales, perfecto. Preparación del bloque de cuadernillos, perfecto. Elaboración de las estructuras de soporte, perfecto. Ensamblado y montaje final, perfecto. Han seguido con mucha coherencia la lógica. Ya, la redacción es perfecta. Buen trabajo, chicas. Sala Muchas 2. gracias. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Ustedes se han quedado hasta acá. Han incrementado el armado de las tapas. Perfecto. Adelante. Cadmiel, Alejandra, Luz, Vanessa. Em, ya, nosotros hemos enumerado en la número 1, hemos puesto el nombre materiales y herramientas. Hemos colocado identifica los materiales y herramientas utilizados en el proceso de encuadernación. Perfecto. El siguiente, preparación de cuadernillos, que es realiza el plegado de hojas siguiendo las técnicas artesanales. Ya. Bueno, es El plegado y 3, corte, ¿no? Acá, pero ya. ¿Está bien? Perforado y costurado. Perfecto. realiza el perforado y costurado de las hojas plegadas utilizando aguja e hilo dando forma al cuadernillo. Bueno, esto está de más, ¿no? Es mucha especificidad. Claro, es que no saben, no, claro, no son expertos, pero está bien. Pero a veces detallar materiales es, creo, hilar demasiado fino. Perfecto. El siguiente es el Ya, prensado inicial, perfecto, que aplica técnicas de prensado dando forma y firmeza al cuadernillo. perfecto. La preparación de la tapa Ujú. es elabora la tapa del cuadernillo siguiendo un diseño artístico. Y De ahí la nos te- hemos quedado. sí, Es que no hemos terminado. sí, Justo falta, ahí. ¿no? Falta justo, ¿no? Ajá, El no, sí, proceso de montaje y de sí, conjugación del cuadernillo, de los cuadernillos con la tapa, porque son dos elementos diferentes, ¿no? Y puedes hacer bien los dos, pero si los dos juntas mal, se arruina el trabajo. exacto. Porque Sí. además tiene que haber pues toda la otra parte de la unión, pero ya no hemos alcanzado. No, ahí lo más difícil es el pegamento, ¿no? El pegamento se humedece todo y ahí friegas todo el trabajo de días que has tenido previamente. Ujú. Seguramente. Sí, 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 el pegamento es siempre traicionero. Bien,
Falta un, pero está bastante bien. Siguiendo un diseño artístico, tal vez acá la tapa es importante. Claro, esto ya lo van a ver ustedes para su asignatura, pero por ejemplo, la tapa le da la fortaleza estructural, ¿no? Depende de la tapa la estructura de sostén, digamos, del cuadernillo, ¿no? No depende del cuadernillo mismo, del cosido, depende de la tapa. Bien, gracias María. Pero hay coherencia, han entendido, ¿verdad? Me ha gustado mucho igual que le hayan puesto nombres a las unidades. Prensado inicial, hay un prensado final. Sí, con la Creíamos tapa. que sí, 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 con la tapa, ¿no? Cuando ya está con la tapa. sí. Perfecto, perfecto. Bien. Acá igual se puede fortalecer un poquito las condiciones de referencia, ¿no? Perfecto, gracias. En la sala 3 estaban Antonio, Alexander, Jesús, Jonathan y Kimber. Hola. Y en la sala 5 estaban Danitza, Erlan, Fernando y Griselda. ¿Quieren mostrarnos o lo vemos? Sí, puedo mostrar. Estamos en la 3, ¿no? Sí. Acá, adelante. Ok, primero como primera unidad, hemos puesto aquella que se llama selección de materiales. Y el elemento de competencia es selecciona materiales y herramientas considerando criterios de calidad, durabilidad y tipo de documento. Preciso, muy bien La, escrito. Bien. la segunda unidad es la preparación del material. Y bueno, en esta es Perfecto. en la que se corta, se agrupa, ¿no? Y pusimos Ajá, la- prepara hojas mediante procesos de medición, corte, alineado y organización del material para encuadernación. perfecto. Eh, la unidad 3 aquí ya comenzamos con el armado. Entonces el título es Técnicas de armado y cosido. Y el elemento es ejecuta el armado y cosido de los cuadernillos mediante técnicas artesanales de encuadernación, garantizando firmeza y funcionalidad. Ya, perfecto. Luego, hemos hecho la cuarta unidad, se llama procesos de prensado, pegado y fijación. Y el elemento de competencia acá es aplica procesos de prensado, pegado y fijación utilizando herramientas específicas y criterios de resistencia y precisión. Aquí se nos escapa una I. No, Usted, porque es ahí era una, comita. bueno, pero criterios son de resistencia y precisión, ¿no? No está mal. Ah, cierto, Ujú. cierto, cierto. Les ha faltado terminar el cuadernillo. Sí, Bien. me Pero faltaba un igual poquito. está coherente, está muy bien escrito y vean el nombre de la asignatura. Generalmente es el mismo que el objeto del elemento de competencia. Puedes tener un nombre creativo si quieren, otra cosa, referencial, metafórica, tienen toda libertad de hacerlo, pero tiene que estar aludiendo al objeto que es precisamente el alma de todo el elemento de competencia, ¿no? Bien, gracias Sí, Jesús. mire qué dice. Ustedes son arquitectos, ustedes saben hacer esto. Fernando, Griselda, Danitza, Erlan.
¿Hay alguien por acá del grupo? Dicen, sí, Hola. bueno, hemos tenido algunos percances, pero bueno, estábamos en el proceso, ¿no? Todavía nos falta un poco de tiempo para armar, estábamos todavía con la idea, no, no, la verdad, el tema de encuadernaciones creo que nadie tenía mucha idea, así que Sí. eso ha sido una limitante. Ah, pensé que sí, pues porque claro, ustedes son expertos en hacer este tipo de cosas manuales, ¿no? Yo, los arquitectos, ¿no? Fernando, Griselda. A ver, doblado y organización del papel, ¿ya? Organiza el papel siguiendo técnicas de doblado y orden del material. Está bastante bien, ¿ya? Coser cuadernillo, coser el papel acá, el verbo no tiene que ir en infinitivo. El verbo va de manera indicativa, como si estuviéramos mostrando algo. Él cose, él estoy mostrando algo, entonces cuiden esa conjugación. Cose el papel utilizando técnicas de encuadernación. No es tan precisa la redacción, ¿no? Mejor utiliza técnicas de costura, ¿no? Para desarrollar la encuadernación, o utiliza técnicas de costura en la, o de costura artesanal en la encuadernación, cuidando, ¿no? Su soporte, su funcionalidad, su geometría, digamos, ¿no? Del cuadernillo. Y la tapa prepara, igual lo mismo, ¿no? Prepara nomás, prepara la tapa de encuadernación siguiendo técnicas artesanales. Claro, acá la condición de referencia es genérica. Pueden también precisar, ¿no? Alguna técnica específica, pero claro, no son expertos en esto y está bien. Pero se ha entendido la lógica de los elementos, ¿verdad? Es eso. Hay una competencia. Claro, sus asignaturas no son tan básicas ni secuenciales como armar un cuadernillo, ¿ya? Entonces tienen que ustedes darles esa lógica y a eso me refería Luz, ¿ya? O sea, acá están enseñando a hacer un cuadernillo, haciendo un cuadernillo, ¿no ve? Luz, ¿estás por acá? Sí, sí. Ya. Acá están haciendo, enseñando un taller, logrando esta competencia, haciendo el cuadernillo, porque tranquilamente podríamos pensar, ah, les voy a mostrar unos videos o les voy a dar teoría y así van a aprender. No, acá están aprendiendo a hacer cuadernillos, haciendo cuadernillos. Y hay una lógica y una secuencia, porque los cuadernillos se hacen en una secuencia. Podría primero preparar la tapa, sí, y en función de la tapa, recién de alguna manera hacer las mediciones. O podría primero identificar qué documento necesito encuadernar. Por ahí quiero hacer un álbum de fotos, ¿ya? Entonces puede tener una lógica diferente, pero esa lógica tiene que ser procesual para el desarrollo de la enseñanza. A veces el orden de los factores no importa mucho, pero sí, tengo que pensar de que van a tener las habilidades específicas de los elementos. Vas a ver preparar materiales, vas a ver ejecutar el doblado, vas a ver construir tapas, vas a ver ensamblar el bloque de hojas. Y yo lo estoy enseñando en ese orden. Y eso va a implicar que tenga esta capacidad. Ya, gracias. Gracias por estar ahí. Siempre se agradece que participen, que estén. Ahora sí, volveremos un ratito. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Quédense unos 5 minutitos más. ¿Están viendo la pantalla en blanco? No, todavía tiene abierto. Ahora sí. Blanco, blanco, ¿no? Sí. Ya. Esta es una competencia, ¿ya? ¿Qué me dices, Jesús? ¿Qué problema tiene? Eh, Tal vez como primero sería el que tiene dos verbos. Bien. ¿Hay algún verbo que junte ambas acciones?
Eh, Tal vez, eh, sí, de hecho creo que sí, pero no se me ocurre ahorita uno. ¿Tú crees que existe Eh, una palabra? Redacta y corrige. Mm, Pues, les dije que no está prohibido usar dos verbos, pero tampoco es tan lícito, pero sí hay excepciones. Y en este caso no hay una palabra que englobe estas dos funciones, ¿ya? Esto está desarrollado por una lingüista, Neisa, de lingüística, ¿ya? Y la asignatura se llama redacción inglesa. Pero ella dice, nosotros no redactamos textos en inglés, nos ganamos la vida corrigiendo textos en inglés. De hecho, eso es lo que generalmente hacemos. No producimos textos en inglés acá en Bolivia, ¿no? Acá en el medio. Y además lo hacemos para desarrollar material didáctico, ¿no? En todo el soporte de mediación de enseñanza de lenguas. Perfecto. Entonces ha sido una de las de los pocos planes que se ha permitido usar dos verbos, porque son dos funciones diferentes. Pero lo más asombroso ha sido que ella tenía mucha dificultad en formular los elementos de competencia y lo que ha hecho es dibujar su contenido y estructurarlo. Entonces ella decía, bueno, ¿qué voy a avanzar en esta materia? Tienen que aprender todos estos temas, qué es la redacción, qué es el proceso de redacción, qué es el párrafo, ¿ya? Qué son los textos literarios y los textos no literarios, ¿no? Y hay una estructura de subordinación. Pueden verlo, se puede leer, está chiquito, pero no sé si pueden leer. Sí, sí, se lee. Ya, ahora, entonces lo que ha hecho ella es organizar y darle esa secuencia, porque ese contenido ustedes lo tienen. Se han hurgado los planes, seguramente, o han visto el contenido que se maneja en otras universidades. Esto lo tienen, porque los planes no están formulados, pues así como los estamos produciendo nosotros, por elementos de competencia, por triadas de saberes. No, es un listado de contenido. Entonces ustedes ven la pertinencia. ¿Para qué? Para dar unidad de sentido. Y en función de eso, ella ha señalado estos cuatro elementos. De la introducción a la redacción caracteriza el proceso de redacción y composición con precisión, tomando en cuenta las propiedades textuales básicas que la rigen. Construye diferentes tipos de párrafos de manera coherente y organizada, considerando tanto las fases del proceso de redacción como la puntuación y los marcadores discursivos del inglés. Elabora textos literarios de acuerdo a sus intenciones comunicativas y características lingüísticas. Y por último, produce textos no literarios, siguiendo las estructuras adecuadas y aplicando los distintos tipos de párrafos de manera perfecta. Ahora tú me dirás, Jesús, pero estos cuatro elementos no cumplen con la corrección. No, pero para corregir tienes que saber redactar y necesitas la coherencia textual y saber producir diferentes tipos de texto. Entonces, este me ha parecido un ejercicio brillante, ¿ya? Que ella lo fue detallando, no podía desarrollar sus elementos porque hacer un plan para una lengua es bien difícil. Entonces, de pronto, a ver la gramática, a ver los pronombres, los tiempos verbales, los verbos, son temas. Y claro, lo que ahora se ha ideado en los métodos es que primero aprendemos cosas a saludar, los saludos, ese es un bloque temático, pero ya te da una habilidad saludar.
te da otra habilidad contar los números, te da otra habilidad saber la hora, te da otra habilidad la conjugación de algunos tiempos verbales. No hay el método para aprender lengua, una segunda lengua. Los textos no se elaboran, ¿no? Complicado. Y la corrección no Sí, implica la elaboración, implica la reelaboración, ¿no? Por eso, o sea, de encontrar un verbo que conjugue ambas ideas, ambas funciones, así es difícil. Pero vean, si es que les dificulta hacer los elementos, les brindo esta idea, ¿ya? Primero partan del contenido, organícenlo pertinentemente en función de estructuras de unidad de sentido y de base a estas imágenes, pues precisen la redacción. Ya, con eso he terminado. Avancen en sus documentos en Drive. He visto que gran parte ya lo ha hecho. Bueno, y bueno, me alegra mucho. Ya, voy a estar revisándoselos hasta el sábado. Ya, en ese documento del Drive. Está abierto el cuestionario 1, ¿ya? Este ya tiene puntaje, ¿ya? Tienen un solo intento, tiene 20 minutos y va a estar abierto hasta el domingo a la medianoche. El domingo a la medianoche se cierra. Acaba de abrirse. Si van a querer mirar las preguntas y después salirse, se les va a anular el intento, ¿ya? Entonces, son preguntas medio obvias. Eh, Hay una aplicada, digamos, el resto es un tantito más inferencial, ¿no? Pero no, son preguntas así como que de memoria para que ustedes identifiquen esos elementos. Por ejemplo, ¿qué es un objeto? ¿Qué es la finalidad? ¿No? Entonces, es elegir en una sola opción entre 5 opciones que están presentadas. ¿Ya? No van a ver las respuestas hasta el día lunes, ¿ya? Entonces, hasta el día lunes no van a saber cuál era la respuesta correcta, falsa. No, solamente les va a aparecer su nota cuando terminen de hacer el cuestionario. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Cuántas Ujú. preguntas son en el 10, cuestionario? 10, son 10. Uh, ya, ya. Sí, son Dos minutos. 10 preguntas, 2 minutos por pregunta. Pueden volver. O sea, si es que no saben alguna, no se detengan, avanzan y después vuelven. ¿Ya? No hay problema. Pero si no terminan en los 20, automáticamente se va a cerrar y va a remitir. Donde se quedaron, ese puntaje les va a asignar. Ya. Perfecto. Bien, ¿qué van a hacer? Hasta el Drive, bueno, esos documentos de los puntos 1 al 4 más elementos de competencia, hasta el sábado podrían meterlos al Drive. ¿Ya? La entrega de la tarea 1 es hasta el domingo y deben hacerlo en el formato del Word. Ya no tienen que descargar el Drive, no, tienen que ir llenando su propio documento en Word. Como les digo, todavía es medio artesanal esto, hasta que haya un software que permita ya integrar todos los elementos, porque son medio tablas y se desconfiguran. Van a ver que quien no maneja el Word le va a ser un poquito difícil el formato que tenemos, ¿no? Por la cantidad de tablas que hay. Entonces, tienen que descargar el Word, llenar en el Word, ¿ya? ¿Y qué hacen en el Drive? En el Drive simplemente están haciendo un ejercicio, una práctica, nada más, ¿ya? Su trabajo lo presentan en Word. Mejor si lo convierten a PDF, mejor si lo convierten a PDF para enviarlo. Hasta 1, 2, 3, 4, el 4.1, que es el listado este 4.1 lo van a aumentar, no existe. Después se van a borrar, pero ahorita le van a poner un 4.1. Y revisar el texto para la siguiente semana, para el lunes, que es el texto 4, que es el de los saberes ya también. Entonces vamos a ir desarrollando procesualmente todo el contenido.
dudas, preguntas. No. No, Bueno, gracias. Gracias por estar. gracias. ¿Ya? Y bueno, contentos también porque ganó la selección. Espera el otro partido. Ojalá. Sí, 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 pero ya, gracias. ya es algo. Que estén bien. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Gracias. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Chao, buenas noches. Luego. Hasta luego. Hasta luego.